Nos vas a hablar de un libro titulado Allegro ma non troppo. ¿Quién es el autor? Y si es novela, ensayo, ¿qué es? Pues el autor es Carlo Maria Cipolla, que era, porque murió en el año 2000, uno de los mejores historiadores de la economía que han existido. Qué bueno. Sí, un genio de la historia de la economía, que dio clases en Francia, era italiano de origen, pero dio clases en Italia, en Francia, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y estaba reconocido como uno de los mejores historiadores de la economía del siglo XX. Pero que no se preocupen los oyentes, no he traído ningún libro de historia de la economía, sino un pequeño, en realidad 2 ensayitos que agrupó en un solo volumen, graciosísimos, porque era un tipo con un gran sentido del humor. No era solo un gran humanista, un gran erudito, sino un tipo con un gran sentido del humor. Para él era una obligación social tener sentido del humor. Para él era una forma sutil e inteligente de rescatar lo cómico de la existencia, de poder reírse de él mismo y de su gremio. De hecho, en estos 2 ensayitos lo que hace es reírse del gremio de los historiadores. Pues eso a mí me interesa. Sí, porque en realidad son dos estudios paródicos. Uno, el primero, se titula El papel de las especies, sobre todo de la pimienta, en el desarrollo económico de la Edad Media. Que no es broma. Que no es broma. Sí. Ese es el primero de los ensayos y el segundo es Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Esto lo publicó él al principio en unas fotocopias y las repartió entre los amigos. Pero claro, no ganaba para fotocopias porque todo el mundo las quería. Y al final, después de 2 años de repartir fotocopias a tutiplén, pues lo editó. Y los agrupó en un solo volumen, Allegro ma non troppo, y se ha vendido, desde el año 88 que se publicó, se han vendido miles y miles de ejemplares porque es graciosísimo. El primer ensayo, por ejemplo, analiza el papel que tuvo, como dice en el título, la pimienta en el desarrollo económico de la Edad Media y llega a unas conclusiones interesantísimas. Por ejemplo, que las cruzadas se organizaron porque necesitábamos pimienta, se había interrumpido el comercio de pimienta con Oriente y necesitamos de las cruzadas para volver a abrir ese cauce. Que la pimienta en aquella época y otras especies eran como el petróleo ahora. Claro, claro. Era una cosa estratégica que te permitía conservar los alimentos. Era fundamental. Era fundamental. Entonces, Pedro el Ermitaño, que fue uno de los que promovió, un francés que promovió las cruzadas, era un gran fanático de la comida picante y se quedó sin pimienta y, por lo tanto, sin comida picante y decidió montar la cruzada para poder conseguir el flujo de pimienta otra vez hacia Europa. Consiguió esto, la pimienta fluyó hacia Europa, la pimienta, como es afrodisíaca, pues produjo un aumento de la población, que justo en el año 1000 se produjo un aumento demográfico importante en Europa y Cipolla lo atribuye al flujo de pimienta que estimulaba a los hombres. ¿Lo atribuye en serio o un poco de coña? Lo atribuye de coña. Tú lees el ensayo y aparentemente los argumentos son serios porque da muchos datos históricos, pero las conclusiones son, digamos, falsas, pero muy interesantes y muy divertidas. Otra conclusión, por ejemplo, dice que la metalurgia se desarrolló sobre todo en la Edad Media gracias a los cinturones de castidad, porque los caballeros templarios que se iban a luchar a Oriente ponían cinturones de castidad a todas sus mujeres y por lo tanto los herreros tenían mucho trabajo. Y luego la gente que pretendía abrir los cinturones de castidad mientras los caballeros estaban, necesitaban llaves también y por lo tanto se desarrolló mucho la metalurgia debido a esto, por ejemplo. Son conclusiones absurdas, pero muy divertidas. Con un pozo, además, que con dices, un pozo histórico. ¿podría haber algo de verdad? Podría haber algo de verdad, pero bueno, en el fondo es una, como he dicho, es una parodia, es una sátira de los estudios históricos. Utiliza datos históricos, utiliza datos estadísticos, todo parece una investigación formal, pero en el fondo es una sátira de el proceso y de los estudios sociales y económicos. Y el segundo ensayo, que es, yo creo que es por el que él pasará a la historia, el de las leyes fundamentales de la estupidez, es un ensayo interesantísimo porque hace una radiografía del papel nefasto de la estupidez en la historia de la humanidad, ¿no? Él advierte de un peligro fundamental, que no es ni el cambio climático ni la invasión por extraterrestres, sino la estupidez humana es el principal problema que tiene la humanidad, fundamentalmente por 2 razones. Una es que incluso dice que son peores los estúpidos que los malvados. Dice, porque los malvados descansan.
Y mientras descansan, pues, bueno, los buenos pueden actuar, pero los estúpidos jamás descansan. Entonces, no se puede luchar contra los estúpidos. Otra de las razones es que el malvado actúa impelido por una racionalidad perversa, Sí, pero racionalidad. En general, los malvados suelen mostrar inteligencia, unos más que otros, pero los grandes malvados es gente siempre inteligente. Claro. Y si actúas con racionalidad, se puede prever tu conducta racionalmente. Pero los estúpidos no. Claro, son imprevisibles, que decíamos antes. Claro. De una forma totalmente irracional e imprevisible, de ahí lo peligrosos que pueden ser. Claro, y tú te planteas, ¿y un estúpido por aquí y un estúpido por allá son tan peligrosos? No. Es que en bloque constituyen una de las organizaciones... Una fuerza demoledora. Una fuerza demoledora. Va a leer Silvia un textito en el que vamos a ver cómo considera él que se agrupan y cómo los ve de peligrosos, no los estúpidos individualmente considerados, sino el grupo de estúpidos. Vale, vamos allá. Este grupo, los estúpidos, es mucho más poderoso que la mafia, o que el complejo industrial militar, o que la internacional comunista. Se trata de un grupo no organizado que no se rige por ninguna ley, que no tiene jefe ni presidente ni estatuto, pero que consigue, no obstante, actuar en perfecta sintonía, como si estuviese guiado por una mano invisible, de tal modo que las actividades de cada uno de sus miembros contribuyen poderosamente a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de todos los demás miembros. Claro, es que un grupo así es peligrosísimo. Un grupo así acaba con la humanidad, Sí, con el ser humano. incluso Schiller decía, contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano. O sea, es un grupo difícil de controlar y difícil de someter. Entonces, elabora... De alguna manera, muchas modas es eso, ¿eh? Muchos grupos así. Sí. No lo El dudes. fenómeno de la moda es un fenómeno curioso que podríamos hablar un día también de él. Sí. Humberto Eco tiene un libro fantástico sobre los procesos de la moda y es fascinante cómo actúa a nivel psicológico el fenómeno de la moda y sus compulsiones, ¿no? Ahora, pasa que la moda es una fuerza económica tan poderosa. A ver, No, pero no solo la moda, cuando algo se pone de moda, quiero decir, Sí. Pues mira, eso también es muy curioso, de por qué se pone algo de repente de moda. Quiero decir que no digo que sean estúpidos, pero de repente cuando hay un crecimiento exponencial de alguien que hace un determinado... Acordaros cuando éramos pequeños en el cole que de repente se ponía de moda el yo-yo y todo el mundo se comparaba tenía yo-yo. en mente ahora mismo Menos yo. ese ejemplo. Que yo nunca participaba en eso porque ya era muy rarito y porque no se me da, pero yo jamás... O los cromos de repente o tal. Había una explicación, ¿eh? Una explicación de por qué. La televisión. No, pues era mucho más sencillo. De repente había unos movimientos de la gente que se dedicaba al comercio y tal, que se ponían en la puerta, había 2 o 3 niños no y puede era ser tan muy fácil. viral. Y era muy viral. Pero A mí me lo han contado... y lo anunciaban en televisión. Era Si muy tú lo viral, ponías en yo televisión creo que la y se televisión ponía llegaba en la puerta del no colegio... puede ser tan fácil. El colegio es muy viral, ¿eh? El colegio, en el Sí, momento porque que yo 3 siempre he pensado, niños... a ver si se me ocurre un producto para eso, para que se ponga de moda entre los nanos, das el pelotazo como el hula hop y au. Perdona, Bruno. No es fácil. Otro día hablaremos... Sí, háblanos de eso otro día. Entonces, lo que voy a hacer es enumerar las leyes, las 5 grandes leyes de la estupidez humana, enumero la ley y la comentamos, si os parece bien, ¿vale? La primera ley dice: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Él decía que el número de estúpidos en las poblaciones humanas es una constante, y él la llamaba epsilon. Una letra griega. La constante epsilon marca el número constante de estúpidos que hay en la sociedad. Y según dice él, subestimamos generalmente la gran cantidad de estúpidos que existen. ¿Qué os parece? Yo es que creo que hay bastantes, pero la tendencia es a subestimar. Y siempre hay alguno que no se ve así a primera vista. Entonces, claro, siempre hay algunos latentes. Hay algunos que lo Bueno, disimulan. hasta que lo tratas o... Claro, porque ahí el está. estúpido tampoco puede disimular su estupidez, si no sería inteligente. Yo normalmente cuando los catalogo rápidamente no pierdo un segundo. Siempre digo, este pertenece al grupo de los... Yo lo llamo los cretinos, pero bueno, es más amplio. Sí, es otra forma de llamarlo. Ahí pueden entrar inteligentes también. Y amigos y todo. Estamos de acuerdo. Y sobre todo me interesa la idea de no subestimarlos. No subestimar. No los subestimemos, que son una fuerza destructora y demoledora. Peor que el Katrina en Nueva Orleans. Sí. La segunda ley dice: la probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona. Es decir, la estupidez no va asociada a un sexo, a una raza, a un grupo social, a un grupo laboral. Él dice, incluso una titulación. Igual a que no discrimina, vamos. No, es absolutamente democrática, dice. Se distribuye democráticamente entre la población. Hay estúpidos entre los premios Nobel y hay estúpidos entre los torneros fresadores. Sí. Hay estúpidos entre
los hombres, entre las mujeres, entre los blancos, negros, rojos, verdes. Eso es como lo de... No, es que fulano sabe 7 idiomas. Y dices, no, se puede ser tonto en 7 idiomas. O sea, tú puedes saber 7 idiomas y ser tonto en los 7. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos Lo que pasa de acuerdo. es que el estrato social lo trata de una manera diferente. Es otra forma de verlo. Es decir, si vives en un estado social muy complicado y eres un estúpido, tienes un rol, y si vives en un entorno muy protegido y muy económicamente muy pues ya tienes otro estatus y ahí dentro te cuidan un poquito más. Sí, si eres estúpido pero tienes pasta, la gente te mira de otra manera. Sí, así es. Pero si eres Llegas al pobre y llegas al estúpido, Congreso. sí, si eres pobre y estúpido lo tienes peor. Sí. La tercera que... Pero si estúpidos en cualquier ambiente, en cualquier Entonces, nivel, sí. Exacto. La tercera él la llama la ley de oro de la estupidez. Y dice, una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Completamente de acuerdo. Sí. Totalmente. Estúpidos Completamente. y psicópatas. De oro. Sí, porque yo a veces pensé, En bueno, función. ¿para qué hacen eso? Sí, porque me dices, es que si hace eso porque le va a repercutir en beneficio, lo entendería, pero no. Claro. Y efectivamente, no solo no les produce ningún beneficio, sino que les puede causar un perjuicio. Sí. De hecho, en función de esta ley de oro, él establece una cuádruple división entre la población humana. ¿En dónde te ubicarías en este diagrama? Un eje de ordenadas, un eje de abscisas, un eje es el nivel de perjuicio a los demás y en otro el nivel de beneficio a ti mismo, ¿no? Entonces le dice, las personas inteligentes, la conducta de las personas inteligentes, porque él utiliza las teorías de Bentham, el utilitarismo filosófico, es decir, una conducta importa en función de la utilidad que reporte, ¿no? Entonces él dice, los inteligentes, la conducta de los inteligentes proporciona un beneficio a ellos mismos y a los demás. Ahí se ubicarían en esta cuadrícula los inteligentes, que producen beneficio a ellos mismos y a los demás. En el sentido contrario estarían los estúpidos, que provocan perjuicio a los demás y a ellos mismos. En otra cuadrícula estarían los incautos, que provocan beneficio a los demás y perjuicio a ellos mismos. A mí se me gusta, yo me siento muy reflejado en ese. Todos hemos sido incautos alguna vez. Yo me siento muy reflejado. ¿Qué más en ese, dices? ¿Por qué ha pasado esto? ¿En qué momento me he metido en este charco? Eso es macriego total, ¿eh? Y en la última cuadrícula, él incluye lo que él llama bandidos, pero que podríamos llamar malvados o malos, ¿no? Dice, pues los malos son aquellos que se benefician de sí mismos, su conducta provoca un beneficio para ellos mismos y un perjuicio para los demás. Sí. Entonces, en función de aplicar esta ley de oro, él distribuye a la población en estas grandes 4 cuadrículas o grupos. Es muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es muy interesante. Pero totalmente, ¿eh? Luego hay factores también que deberían de influir, que yo imagino, sí, pues, bueno, dónde has nacido, el estrato en el que has vivido, la educación que has recibido. Yo leo la formulación de la ley, pero en los capítulos él matiza, ha explicado otra serie de cuestiones y tal, que yo invito a la gente que lo lea, que las lea también, porque son interesantísimas. Las acompaña con aparataje estadístico, con gráficos. Parece un estudio muy serio, y aunque no sea un estudio científico, sí que tiene una gran parte de verdad, ¿no? De verdad experiencial, ¿no? ¿Da consejos para contrarrestar? No. Él se limita a observar. Sería autoayuda. Pertenecería al grupo de... O de los malvados, sí, de los malvados, sí. El único consejo que da es leeros bien estas 5 leyes y pensadlas. Es el único consejo así, a grandes rasgos, que da. La cuarta ley la fórmula así: las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida. Constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con individuos estúpidos constituye invariablemente un error costoso. La cuarta ley es la mejor y yo, por desgracia, la tuve clara a partir de los 40 años, o incluso peor aún. O sea, que la gente de 20 años o de 15 o de 10 que nos escuche, hacen muchísimo caso a esta ley. Sí, porque en la primera ley habla de subestimar el número, pero en esta habla de subestimar el potencial lesivo, dañino o perjudicial de esta gente. Nunca te asocies con un estúpido. Que a lo mejor el estúpido tampoco es mala persona, pero como eres estúpido te va a conducir al desastre siempre, a la catástrofe. Estúpido o un malo, como bien hacía en la cruceta. Pero el malo es lo que comenta Cipolla. Se ve venir. Tú puedes sortearle. Con el estúpido no, estás vendido siempre.
Puede pasar cualquier cosa. Hay una frase que es muy de jóvenes, que cuando que ves a una persona relativamente pues agradable, buena persona, con otra que no lo es tanto, y le dices, oye, pero esa persona, y te decía o te dice, es que a mí nunca me ha hecho nada. Es decir, cómo has separado el prejuicio que has podido tener sobre esa persona sobre los demás, ¿no? Pero eso es una falta y eso aprendes, pero eso es una falta de empatía brutal, porque hay gente que sabe de la maldad de alguien, pero a él no se lo ha hecho y lo perdona. Eso, dice, bueno, a mí nunca me lo ha hecho. Entonces, es esa parte que tú decías, Ramón, de a partir de cierta edad yo he aprendido, yo también me ha pasado, cuando he dicho, no, perdona, es que si esta persona es estúpida, esta persona no es, sus acciones, como bien decían, no están bien alineadas en el bien común o en el win-win, es que algún día me lo hará a mí. Es susceptible de me lo hará a mí, claro. Y nada, y por último, la quinta ley, que ya es una ley más un corolario. El corolario tiene que ver con algo que ha dicho David ahora. Y esa ley dice lo siguiente: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir. Y como corolario dice, el estúpido es más peligroso aún si cabe que el malvado. Sí. Claro, y además el malvado sabe que es malo, el estúpido no. Porque nadie admite que es estúpido. Todo el mundo admite que está gordo, que está calvo, pero nadie dice, es que soy estúpido. Voy a intentar entrenar mi mente, entrenar mi cerebro. Hay una frase muy bonita de Mark Twain que dice, nunca discutas con un estúpido porque te obligará a bajar a su nivel y una vez allí te ganará por experiencia. La preciosa. La cita. La cita Cipolla. Es que es preciosa. Es que Mark Twain, bueno, tenía unas... De la vida de Cipolla, ¿qué se sabe? ¿Vivió bien? ¿Vivió feliz? Vivió bien, fue un profesor muy pero que no era un reputado. rarito ni cosas de esas. No, fue un profesor, como he dicho, de los mejores en historia de la economía. Tiene todos los premios habidos y por haber, más de 25 tratados de historia de la economía. Era un tipo con una gran cultura clásica. Era capaz de estudiar hasta los cañones, el efecto de los cañones que llevaban los barcos españoles en las batallas. O sea, era un tipo que sabía de todo. Era un gran erudito y a la vez con un gran sentido del humor. Decía eso, que debía ser obligatorio el sentido del humor, ¿no? Porque él decía, es un síntoma de inteligencia. Sí, él decía, es una manera sutil e inteligente de descubrir el lado cómico de la realidad. Dice, el verdadero humorista, la persona que tiene este sentido cómico de la realidad, no es una persona que va en contra de la humanidad, todo lo contrario. Es una persona que es indulgente, tiene simpatía hacia la humanidad, no es una persona que odia a la humanidad. Y además hay que utilizar el humor en el momento y en el lugar adecuado. Decía, por ejemplo, en la cabecera de la cama de un moribundo no puedes hacer chistes sobre la muerte, por ejemplo. Entonces, el buen humorista tiene la capacidad de encontrar el lugar y el momento, y el buen humorista, en el fondo, ama a la humanidad. Simplemente tiene esa especial percepción de lo cómico y lo expone, ¿no? Bruno Montano, siempre es un placer escucharte. Hablando de cómicos, ayer me vi un capítulo de lo de historia de la comedia en Movistar, que era el de Mejor Juntos, que hablaban de parejas de cómicos, y yo sí que sabía que Jerry Lewis y Dean Martin en su momento tuvieron un gran éxito en Estados Unidos, pero no es que fue un gran éxito, es que era un auténtico fenómeno de masas, de decenas de miles de personas colapsando la Quinta Avenida de Nueva York, por ejemplo, para verlos. ¿A Steve Martin? Sí, no, a Dean Martin y Jerry Lewis. Hicieron como 18 o 20 películas juntos, sí. De hecho, tienen una que se llama Una herencia de miedo, que es muy buena. Pero que antes de llegar a las películas, eran pareja cómica. Bueno, Dean Martin era el serio, Jerry Lewis era el locatis, pero que además en esa época creo que Dean Martin tampoco se prodigaba cuentan mucho. Que antes de la histeria fruto por los Beatles, ellos fueron los pioneros en el fenómeno de fans histéricos y histéricas. Pero había unas imágenes, pero calles y calles años de colapsadas, pero algo increíble. Y comentan que nunca nadie tuvo tanto éxito en Estados Unidos como ellos dos, haciendo bolos, por ahí de gira y tal y cual, pero que era algo que yo sabía que les había ido bien y que luego el cine, por supuesto, y tal. Entonces sale una entrevista muy chula, unas declaraciones de Jerry Lewis, ¿y por qué lo dejaron? Y dice, pues éramos muy, muy amigos, hasta que al final, claro, cuando tienes un éxito así, hay tanto ego por parte de los dos que lo dejamos. Y están 20 años prácticamente sin hablar ni verse. Y como Jerry Lewis tenía una criatura mal, tenía un nanete mal, no sé si era parálisis cerebral o una disfunción muscular o no sé qué, siempre hacía una telemaratón muy famosa en América. Y es el momento de Frank Sinatra, están Jerry Lewis y Frank Sinatra ya pues una edad madura, bueno, como la mía, y Frank Sinatra dice, Jerry, ahora voy a tener aquí a un amigo que tal, que cual, que quiere colaborar con nosotros, y sale Dean Martin, y sale un abrazo.
Se cuentan 20 años sin verse y se unieron un abrazo y Mar diera un besito en la mejilla y tal. Son esos abrazos emocionantes por humoristas, querer al ser humano, etcétera, etcétera. Y dices, coño, cómo mola que 20 años sin hablarse y se ven y lo primero que hacen es se dan un abrazo, ¿no? Y las veías más mayores que yo de antes en aquella época. Bruno siempre... Nada, son estas historias que contamos aquí en Abierto a Mediodía, que no sé si son de utilidad, pero siempre mola A los contarlas. oyentes le gustan que siempre hay alguno que Vale. me Mi pone película en preferida WhatsApp. era El Ceniciento. Pues mira. Yo, de Muy bien. pequeño, Tú es que eres la muy ve- ceniciento. La veía mucho. Me sabía de memoria. Y Bruno, todo. siempre es un placer tenerte. Recuerda que tienes cada 2 semanas, no cada 3. Ya, pero es que... Ya, pero tú de vez en cuando haces chu. Era el Día del Trabajador. Claro, ella ha trabajado. Bueno, Bruno, es que nada, que siempre es un placer. Que muchísimas gracias por aproximarnos a Carlo María Cipolla. Estos 2 ensayitos con mucha coña, muy finos, muy sutiles. Alegro manóntropo. Gracias, Bruno. A vosotros. 99.9 Valencia Radio.